Buenas compañeros, mi nombre es Alejandra Granados. Mi grupo está conformado por Daniela Acuña, Carlos de Sola, Leonardo Lombardi, Fabián Silva y les vamos a hablar sobre el ciclo de Brighton. ¿Dónde empleamos el ciclo de Brighton? Mediante el ciclo de Brighton funcionan los motores de las turbinas de gas utilizadas en plantas generadoras de corriente eléctrica o en la propulsión de aeronaves. A pesar de que se generaliza como un ciclo termodinámico, en realidad el fluido de trabajo no cumple un ciclo completo en las turbinas de gas, ya que éste finaliza en un estado diferente al que tenía cuando inició los procesos. Se podría decir que es un ciclo abierto. Las turbinas de gas de ciclo abierto simple utilizan una cámara de combustión interna para suministrar calor al fluido de trabajo, y las turbinas de gas de ciclo cerrado simple utilizan un proceso de transferencia para agregar o remover calor del fluido de trabajo. El ciclo de Brighton, también conocido como ciclo Joule o ciclo Freud, es ciclo termodinámico consistente, en su forma más sencilla, en una etapa de comprensión adiabática, es decir, aquel sistema en el que no se intercambia calor con su entorno, una etapa de calentamiento isobárico y una expansión adiabática de un fluido termodinámico comprensible. Las diferentes etapas que suceden en un ciclo Brighton son las siguientes. Proceso 1-2, compresión adiabática. El aire entra en condiciones ambientales al compresor y debido a la acción del mismo es comprimido hasta la línea de alta presión. Se denomina relación de compresión al cociente entre la máxima presión y la mínima presión del ciclo. Proceso 2, adición de calor a presión constante. El gas eleva su temperatura hasta la máxima temperatura del ciclo debido a la acción de la quema del combustible. Esta temperatura viene determinada por las características de los materiales que componen la turbina. El margen de temperatura se sitúa entre los 850 grados Celsius para turbinas industriales no refrigeradas y 1000 grados Celsius para turbinas de nueva generación con a la vez refrigerados y 1200 grados centígrados para turbinas de aviación. El proceso de expansión adiabática de 3 a 4. Se produce la expansión del fluido desde la presión suministrada por el compresor hasta la presión ambiental. Y por último, liberación de calor a presión constante de 4 a 1. En la práctica, este ciclo se cumple cuando se considera como sistema el aire estándar que llega a un compresor y en forma adiabática se comprime, es decir, se realiza el trabajo sobre él. Luego pasa a un quemador donde se introduce el combustible a presión constante. Ocurre la reacción de combustión con la cual se introduce calor al sistema. El aire y los gases de combustión salen a gran presión y alta temperatura y pasan a través de una turbina, realizando un proceso de expansión adiabática hasta que la presión se iguala a la presión atmosférica, generando en este proceso el trabajo útil. El ciclo se completa liberando calor a presión constante hasta alcanzar las condiciones del estado inicial. Los gases en estos dispositivos salen a la atmósfera, no se recirculan, por lo que el ciclo es abierto. La eficiencia de un ciclo de Brighton se determina en función de las relaciones de presiones y la relación de calores específicos bajo las suposiciones de que el fluido de trabajo es aire estándar. Buenas, hoy les vengo a explicar un poco sobre la gráfica PV o gráfica presión versus volumen. Esta gráfica consta de 4 etapas que son la compresión adiabática, el calentamiento o adición de calor a presión constante, la expansión adiabática, enfriamiento o liberación de calor a presión constante. En la primera etapa tenemos compresión adiabática. Este proceso es muy interesante para aplicarlos en sistemas de aire comprimido. Con este proceso se acumula aire comprimido en grandes cuevas con la energía sobrante durante los picos de bajo consumo para luego recuperarlo y producir energía eléctrica, aplicando la idea de realizar un proceso adiabático o de compresión. Se trata de conservar el calor producido en el compresor sin intercambiarlo con el exterior, sino acumulándolo en materiales receptores como sales o aceite.
Para la segunda etapa tenemos calentamiento o adición de calor a presión constante. En termodinámica llamamos transformación isóbara a lo que transcurre sin variación en la presión. Este es el caso de muchísimas reacciones químicas que se producen en laboratorio o en máquinas de presión atmosférica y que implica el transcurso de gases. En este caso sí que puede haber realización de trabajo, por lo que deberemos tenerlo en cuenta al utilizarlo en el primer principio de la termodinámica. En la tercera etapa, expansión adiabática. Es un proceso termodinámico en el que no hay transferencia de calor dentro o fuera del sistema. El sistema puede considerarse perfectamente aislado. En un proceso adiabático la energía se transfiere solo como trabajo. La suposición de que no hay transferencia de calor es muy importante, ya que podemos usarla en la aproximación adiabática, solo en procesos muy rápidos. En estos procesos rápidos no hay tiempo suficiente para la transferencia de energía como calor, que tenga lugar hacia o desde el sistema. En la tercera etapa tenemos enfriamiento o liberación de calor a presión constante. En las reacciones químicas o ya sea en diferentes procesos de máquinas, los enlaces entre átomos pueden romperse, reconstruirse o experimentar ambos procesos, ya sea para absorber o liberar energía. El resultado es un cambio de energía potencial del sistema. El calor que absorbe o libera un sistema sometido a presión constante se conoce como entalpía. Y el cambio de entalpía que se produce en reacción química es la entalpía de reacción, que es la diferencia de calor en el sistema. En el presente gráfico se va a analizar un poco la gráfica TS o la gráfica temperatura versus entropía, donde el estado o la variable entropía se grafica de manera horizontal en el eje de las X y la temperatura ya va de manera vertical en el eje de las Y. Estos diagramas llegan a ser útiles porque ayudan a visualizar la transferencia de calor durante un proceso o durante el ciclo. Asimismo, para procesos reversibles o ideales, el área bajo la curva TS de un proceso es el calor transferido al sistema durante ese mismo proceso. Podemos ver un ejemplo en los gases que salen de la turbina desde un estado 4, desde este estado, donde aquí la temperatura va a ser mayor del aire que sale del compresor en un estado de acá, un estado 2, en el estado 2. Entonces, la temperatura de acá será más alta que la temperatura de acá. Asimismo, otro ejemplo puede ser con los regeneradores, donde los gases ceden su calor al aire comprimido desde este estado 4 hasta podría ser este estado, donde son evacuados esos gases a la atmósfera. Y ya desde un caso más ideal, el aire comprimido en este tipo de estado, tendrá la misma temperatura de los gases en este estado. Y de igual forma, la temperatura del aire en este estado debe ser igual o la misma que la temperatura del aire en el estado 4. Esto sería en un caso ideal, en un caso hipotético. Ya más adelante se puede apreciar un poco mejor el tipo de gráfica con los ejercicios que se harán a continuación. Para explicar el ciclo Brayton, empezaremos con los ejercicios. Una planta eléctrica de turbina de gas opera estacionariamente en un ciclo Brayton regenerativo ideal con aire como fluido de trabajo. El aire entra al compresor a 95 kPa y 290 Kelvin y a la turbina a 880 kPa y 1100 Kelvin. Se transfiere calor
al aire de una fuente externa a razón de 30.000 kJ sobre segundo. Determinar la potencia que produce esta planta suponiendo calores específicos constantes a temperatura ambiente, tomando en cuenta la variación de los calores específicos con la temperatura. Para entender este ejercicio plantearemos nuestro esquema, donde podemos ver una entrada de aire al compresor. El aire tiene una presión y temperatura ya determinada que nos las dan en el enunciado del ejercicio. Cuando entra al compresor, este aire aumenta su presión y temperatura. Cuando sale, pasa a través del regenerador y este pasa luego a la cámara de combustión, donde recibe una energía equivalente a 30.000 kJ sobre segundo o 30.000 kW. El aire cuando sale entra a la turbina sobrecalentado y ya tenemos su presión y temperatura que también nos las dan en el enunciado del ejercicio. Cuando el aire sale de la turbina, sale como energía y trabajo. El fluido sale y vuelve al regenerador. Los gases que salen de la turbina de esta manera calientan un poco el que viene entrando al regenerador. En el siguiente diagrama tendríamos los siguientes procesos termodinámicos. De 1 a 2, una compresión isotrópica. De 2 a 3, el paso por el regenerador. De 3 a 4, el paso por la cámara de combustión y la entrada a la turbina. Entonces, de 2 a 4, tendríamos un proceso isobárico. De 4 a 5, una expansión isotrópica. De 5 a 6, el paso por el regenerador, donde el gas transfiere energía a los gases que salen del compresor, aumentando la eficiencia de este ciclo. Podemos ver en el diagrama dónde entra y dónde sale Q. Como suponemos que el ciclo es estacionario e ideal, suponemos que las temperaturas en 3 y 5 son iguales, así también en el punto 2 y 6. Esto nos servirá para futuros cálculos. Para este ejercicio tenemos tres suposiciones. Condición estacionaria de operación. Se considera la variación de calores específicos con la T y la expansión y compresión isotérmica por ser ideal. Para responder el ejercicio 1 tenemos en cuenta la fórmula donde la eficiencia térmica es igual a trabajo neto sobre Q que entra. Y despejando nos da que el trabajo es igual a eficiencia térmica por Q que entra. Nosotros no conocemos la eficiencia térmica, pero sí Q, que son 30.000 kilowatts. Buscamos la eficiencia térmica regenerativa, que por fórmula sabemos que la eficiencia térmica regenerativa es igual a 1 menos que multiplica a T1 sobre T4 por la relación de presión elevado a la constante menos 1 sobre K. Por tabla que podemos encontrar en los libros de termodinámica, sabemos que K es igual a 1400. De esta manera reemplazamos los valores en nuestra fórmula general y haciendo las operaciones tenemos que eficiencia térmica es igual a 0.5021. Este dato lo reemplazamos en nuestra fórmula donde trabajo es igual a eficiencia térmica por Q que entra y encontramos el trabajo total para el inciso A. Para el inciso B utilizamos la misma fórmula de trabajo, pero no conocemos la eficiencia térmica. Como hay variación de valores específicos, se necesitan las entalpías. Por fórmula sabemos que eficiencia térmica es igual a 1 menos Q que sale sobre Q que entra. O también podemos expresarlo como H sub 6 menos H sub 1 sobre H sub 4 menos H sub 3. Pero H sub 6 y H sub 3 no las conocemos.
pero las podemos encontrar ya que tenemos temperatura y presión, y apoyándonos con la tabla podemos encontrar la empaltía. Como es un proceso isotérmico, suponemos que T2 es igual a T6. Entonces hallamos T2 y con este en la tabla buscamos la empaltía en 6. Con la fórmula de T2 igual a T1 por la relación de presión elevada a la constante menos 1 sobre K, tenemos los siguientes datos. Reemplazando en la fórmula, podríamos encontrar que la temperatura 2 es de 547.781 Kelvin y tenemos que la temperatura 2 es igual a la temperatura 6. Podremos repetir este proceso para hallar T5. Después buscamos la empaltía, pero necesitamos interpolar para poder encontrar, ya que estos datos no aparecen en la tabla. De esta manera interpolamos para encontrar nuestra empaltía en H2 y H5 y reemplazamos dichos valores en la fórmula general. Y así podremos encontrar la eficiencia térmica, que sería igual a 0.4595. Para luego reemplazar en nuestra fórmula de trabajo, reemplazamos los mismos valores y tenemos que el trabajo total sería de 13.785 kilowatts.